El hombre más peligroso de Chicago estaba llevando a su prometida a cenar, cuando vio a su ex cruzando el paso de peatones con gemelos. Vincent Moretti ajustó los gemelos de su traje Armani a medida, mientras su Rolls-Royce Phantom negro blindado se deslizaba por las calles sombrías del centro de Chicago. 2 SUVs lo seguían de cerca su equipo de seguridad, siempre vigilante, siempre listo. Las luces de la ciudad reflejaban en las ventanas polarizadas, iluminando a la mujer a su lado. Natasha Sinclair, de 29 años, cabello azabache, recogido en un elegante moño, pendientes de diamantes que captaban la luz con cada movimiento de su cabeza. Era todo lo que su mundo exigía, hermosa, conectada, poderosa. A sus 37 años, Vincent había aprendido que el poder podía comprar casi cualquier cosa, incluidas las alianzas selladas por matrimonio. Su compromiso con Natasha tenía 3 meses. Lo suficientemente largo para satisfacer a las familias. Lo suficientemente corto para evitar fingir sentir algo más allá de la obligación. Sin amor, sin pasión, sin complicaciones, solo negocios disfrazados de boda. Papá dice que la fusión triplicará nuestro territorio, dijo Natasha revisando su reflejo en un espejo compacto. Nuestra boda será el evento del que todos hablarán. Vincent no dijo nada. Sus ojos gris acero permanecían fijos en la carretera. El semáforo se puso rojo. El paso de peatones se llenó de transeúntes de la tarde, gente común, viviendo vidas comunes ajenos al hombre que los observaba desde detrás del vidrio, a prueba de balas, alguien que había terminado vidas con una sola palabra. Vincent los miraba distraído, su mente ya calculando las negociaciones de mañana, cuando algo lo hizo congelarse. Una mujer cruzaba la calle. Se movía despacio con cuidado cargando 2 bebés contra su pecho. Gemelos envueltos en suaves mantas azul y rosa. Su cabello castaño rojizo estaba recogido en una coleta desordenada, y círculos oscuros sombreaban sus ojos. Parecía agotada. Parecía que no había dormido en meses, incluso a la distancia. Incluso con la cabeza baja, incluso después de 14 meses, obligándose a olvidar Vincent, reconoció ese perfil, la suave curva de su cuello, la forma en que sostenía los hombros, la fuerza silenciosa en cada paso. Scarlett Morgan, su antigua amante, la mujer a la que había abandonado exactamente hace 1 año y 2 meses. Los bebés parecían tener unos 4 meses. El momento era exactamente el correcto. Las manos de Vincent, manos que nunca habían temblado sosteniendo ahora un arma, se agitaban sobre el reposabrazos de cuero. El mundo exterior parecía ralentizarse mientras Scarlett se detenía en medio del paso de peatones. Uno de los bebés comenzó a llorar. Ella los acomodó a ambos presionando un beso suave en la frente del infante, tarareando algo suave. El bebé se calmó. Continuó caminando, desapareciendo entre la multitud al otro lado. Vincent, la voz de Natasha, cortó la niebla. La luz está verde. Tu conductor espera tu señal. Parpadeó. Los coches detrás esperaban. Sus hombres miraban por el retrovisor confundidos por su vacilación. Vincent, pareces haber visto un fantasma, dijo Natasha estudiando su rostro con una mezcla de curiosidad e irritación. ¿Conoces a esa mujer? ¿Vincent? Forzó su expresión a piedra. Nadie importante, pero su mente corría a 1000 por hora. Estaba Scarlett embarazada cuando la dejó aquella noche, la noche en que le dijo que todo había terminado, que no pertenecía a su mundo, que amarlo solo la mataría si llevaba a sus hijos. Lo sabía y eligió no decirle, o lo descubrió después sola y abandonada, y tomó la decisión de criarlos sin él. Las preguntas se multiplicaban, cada una más devastadora que la anterior. La había dejado para protegerla. Se había convencido de que irse era la elección noble, que una mujer como Scarlett merecía luz, no sombras, que merecía una vida normal, no una vida mirando por encima del hombro. Pero ahora, al verla con esos bebés agotada, luchando pero aún en pie, Vincent comprendió algo que hizo que su mundo cuidadosamente construido se resquebrajara por completo. Ella le había dado hijos. Le había dado un hijo y una hija, y lo había hecho completamente.
totalmente sola, mientras él se sentaba en un auto blindado junto a una mujer, a la que no amaba, planeando una boda que no significaba nada. Scarlett había estado luchando por sobrevivir, luchando por mantener vivos a sus hijos, luchando una batalla que él debería haber peleado a su lado. Una pregunta resonaba en su mente más fuerte que la sangre golpeando en sus oídos. ¿Y si la vida de la que había estado tan determinado a protegerla era la única vida que valía la pena vivir? El restaurante más lujoso de Chicago, aquella noche, parecía desvanecerse en un borrón ante los ojos de Vincent. La luz de las velas temblaba sobre la mesa. Un suave jazz flotaba desde un rincón de la sala, y Natasha hablaba sobre las invitaciones de boda. Vincent escuchaba su voz, pero no podía concentrarse en cada palabra. Su mirada seguía deslizándose hacia los altos ventanales que daban a la calle, donde los peatones se movían a través del frío nocturno. Se preguntaba dónde estaría Scarlett ahora. ¿Estaría lo suficientemente abrigada? ¿Dormirían bien los niños, Vincent? ¿Me escuchas, Natasha? Dejó su copa de vino, su tono ligeramente irritado. Te pregunto por la lista de invitados. Mi padre quiere invitar al menos a 500 personas. Vincent volvió a mirarla y asintió mecánicamente. Está bien, tú decides. Natasha frunció el ceño. ¿Estás bien? Has estado extraño desde que estábamos en el coche. Solo estoy pensando en el trabajo, dijo Vincent con voz plana. Era una mentira. No estaba pensando en el trabajo. Estaba pensando en los ojos cansados de Scarlett, en cómo besaba la frente de un bebé llorando con una ternura que él nunca había visto en nadie más. Él estaba pensando en cómo ella había vivido durante 14 meses sola con 2 bebés recién nacidos, mientras él se sentaba allí bebiendo vino caro junto a una mujer a la que no amaba. La cena se prolongó como si nunca fuera a terminar. Vincent respondía a Natasha con frases cortas, aceptando todo lo que ella sugería sin escuchar realmente. Cuando finalmente salieron del restaurante, soltó un suspiro silencioso de alivio. La comitiva llevó primero a Natasha a su casa. Luego, Vincent ordenó al conductor regresar a su propia mansión. La finca Moretti se alzaba en la cima de una colina mirando toda Chicago desde arriba. El vidrio del piso al techo reflejaba las luces brillantes abajo como una alfombra de estrellas. Vincent se colocó frente a la ventana de su estudio con un vaso de whisky en la mano, pero no bebió. Solo se quedó allí contemplando la ciudad, preguntándose dónde podría estar Scarlett en ese mar de luces. El reloj marcó las 2 de la madrugada. Vincent tomó el teléfono y llamó a Marco. Al principio Marco sonó medio dormido, pero se despertó al instante al escuchar la voz de su jefe. «Jefe, ¿qué sucede?» «Encuentra todo sobre Scarlett Morgan», dijo Vincent con voz fría y definitiva. «Su dirección actual, su trabajo, su situación financiera y esos niños. Quiero saberlo todo». El silencio se prolongó al otro lado de la línea. «¿Demasiado tiempo?» Vincent frunció el ceño. «Marco». «Jefe». Titubeó Marco. «Hay algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo». El corazón de Vincent se encogió. «Dilo». «No por teléfono». Marco exhaló. «Mañana por la mañana. Cuando leas el expediente lo entenderás». «¿Qué expediente?» «¿Qué sabes sobre ella?» La voz de Vincent se volvió más cortante. Marco guardó silencio un momento, luego dijo: «Lo traeré mañana a las 6:00. Jefe, debes prepararte». La llamada terminó. Vincent arrojó el teléfono sobre el escritorio, apoyó ambas manos sobre la madera y bajó la cabeza. Marco sabía algo que Vincent no sabía. Algo que había sucedido durante los 14 meses que él había intentado olvidar de Scarlett. Entró en el dormitorio, pero no pudo cerrar los ojos. Cada vez que intentaba dormir, la imagen de Scarlett en el paso de peatones aparecía nuevamente. La forma en que se detenía en medio de la calle cuando el bebé lloraba. La forma en que tarareaba una canción de cuna, su voz ligera como el aire. La forma en que el bebé se calmaba en el instante en que Scarlett lo sostenía. Scarlett siempre había llevado ese tipo de milagro silencioso. Ese que hacía que todo a su alrededor se suavizara en paz. Incluso él, un hombre con sangre y oscuridad en las manos,
Había sentido paz alguna vez estando a su lado, y lo había desperdiciado. Se había ido sin mirar atrás. Vincent miró al techo en la oscuridad. Una sola pregunta se profundizaba en su mente. ¿Qué habría pasado con ella cuando él no estaba? Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Scarlett Morgan subía las escaleras hasta el 5º piso de un edificio antiguo. Paso a paso no había ascensor. Nunca hubo ascensor en los lugares que podía permitirse alquilar. En sus brazos, Leo y Luna dormían profundamente sus suaves respiraciones, calentando la piel de su cuello. Cada escalón se sentía como plomo, sus piernas temblaban por el agotamiento. Pero no se detuvo. Nunca se detenía. Detenerse no era una opción cuando 2 pequeñas vidas dependían completamente de ella. El estudio era pequeño, casi imposible, pero limpio, y la acogía con el aroma del suavizante y el cálido resplandor amarillo de la lámpara de mesa que había comprado en una venta de garaje por $5. Todo en esa habitación venía de ventas de garaje o de tiendas de segunda mano: el sofá descolorido, la mesa de madera rayada, la cuna vieja que había repintado de blanco. Pero para Scarlett, ese era su hogar. Era el único lugar seguro que podía ofrecer a sus hijos. Con delicadeza colocó a Leo y Luna en la cuna, y los 2 bebés encontraron inmediatamente las manos del otro, mientras dormían los diminutos dedos entrelazándose como si comprendieran que lo único que realmente tenían era el uno al otro. Scarlett se quedó allí mirándolo, su pecho apretándose por el amor y el dolor que nunca se permitía mostrar. Echó un vistazo al reloj de pared. 3 horas más antes de tener que salir para su turno nocturno. 3 horas para dormir, para comer, para prepararse. Pero primero necesitaba ducharse, lavar la ropa para mañana y preparar la leche de los bebés. La vida de Scarlett era una cadena interminable de tareas que debían hacerse, y estaba acostumbrada a ello desde hacía mucho tiempo. Se sentó al borde de la cama mirando la nada, y los recuerdos se precipitaron como un torrente. Cuando tenía 3 años, sus padres murieron en un accidente de auto, dejándola sola en este mundo. Creció en un orfanato donde el amor era un lujo y la supervivencia la primera lección. A los 14 una familia la adoptó y pensó que finalmente tenía un techo sobre su cabeza, pero su padre adoptivo le enseñó que había cosas peores que la soledad. Huyó en una noche lluviosa, vivió en las calles de Chicago, haciendo lo que fuera necesario para sobrevivir. Luego, cuando tenía 25 años, consiguió un trabajo como bartender en un club nocturno de lujo. Allí conoció a Vincent Moretti. Él entró como un rey en su propio reino y todos bajaron la cabeza. Pero cuando sus ojos se encontraron, Scarlett no bajó los suyos. Tal vez por eso él la notó. 8 meses de amor en secreto fueron los 8 meses más felices de su vida. Por primera vez en 25 años, Scarlett se sintió verdaderamente amada. Vincent la miraba como si ella fuera todo su mundo. Le dijo que la protegería, que nadie volvería a lastimarla jamás. Y ella le creyó. Creyó cada palabra. Entonces, una noche, Vincent llegó a su apartamento con los ojos tan fríos como el hielo. Le dijo que todo había terminado, que ella no pertenecía a su mundo, que amarlo solo la llevaría a la muerte. No explicó nada. No le dio oportunidad de hablar. Solo se dio la vuelta y se fue. Y Scarlett se quedó allí viendo cómo se cerraba la puerta, sintiendo como si alguien le hubiera arrancado el corazón del pecho. 2 semanas después descubrió que estaba embarazada. Intentó encontrar a Vincent, pero todas las puertas se le cerraron en la cara. Fue al club y le dijeron que estaba prohibida. Llamó por teléfono. El número estaba bloqueado. Escribió cartas. Nadie respondió, como si nunca hubiera existido en su vida. 9 meses de embarazo sola. Scarlett lloró hasta secarse y luego aprendió a no llorar más. Entró en trabajo de parto prematuro a las 34 semanas sola, en la sala de emergencias sin nadie que le sostuviera la mano. Leo nació con pulmones frágiles y permaneció en una incubadora durante 3 semanas. Y Scarlett se sentaba a su lado 18 horas al día, rezando a un Dios del que ni siquiera estaba segura de que existiera. Ahora, mirando a sus 2 hijos dormir tan pacíficamente, Scarlett sabía que todo el sufrimiento había valido la pena.
Se puso de pie con la vista hacia la foto de ultrasonido amarillenta pegada en la pared, donde dos pequeñas formas yacían lado a lado. «Te daré todo lo que nunca tuve», susurró como un voto. Una hora más tarde, Scarlett dejó a los bebés con la señora Chen, la vecina de 70 años que vivía al final del pasillo, la única mujer amable que había tenido en su vida. Besó a cada niño en la frente. Se puso su delgado abrigo y salió a la oscuridad para dirigirse al hospital Cook County y comenzar su turno de 12 horas. No vio el SUV negro estacionado al otro lado de la calle. No sabía que alguien estaba observando cada uno de sus pasos. Solo sabía que esa noche necesitaba ganar suficiente dinero para pagar la leche de la próxima semana. Exactamente a las 6:00 de la mañana, Marco entró en el estudio de Vincent con un grueso expediente en las manos. Vincent había estado despierto toda la noche, todavía sentado en el sillón junto a la ventana, el whisky de la noche anterior intacto sobre la mesa. No se molestó en mirar a Marco, solo extendió la mano. «Dámelo». Marco puso el expediente sobre el escritorio y luego dio un paso atrás, quedándose quieto como una estatua. Vincent abrió la primera página y cada línea que leía se sentía como un cuchillo clavándose en su pecho. La dirección actual de Scarlett era un apartamento tipo estudio en el lado sur, una de las zonas más peligrosas de Chicago, un lugar en el que ni siquiera sus propios hombres querían poner un pie después del anochecer. El edificio no tenía ascensor ni seguridad, y la puerta principal ni siquiera tenía cerradura electrónica. Vincent apretó la mandíbula y pasó a la siguiente página. Su trabajo actual era como enfermera de turno nocturno en el hospital Cook County, con un salario de $45,000 al año, una cifra que ni siquiera era suficiente para alquilar un apartamento decente en un suburbio más seguro. Trabajaba 12 horas cada noche, 6 días a la semana. Vincent sintió que se le tensaba la garganta. Mientras él vivía en una mansión en la colina, ella trabajaba hasta agotarse para ganar cada dólar y criar a sus hijos. La siguiente página hizo que Vincent se detuviera. Deuda hospitalaria. $87,000 por el parto. Volvió a leer la cifra, incapaz de creerlo. $87,000, una suma que para él no era más que una cena en un restaurante de lujo. Pero para Scarlett, podía ser una deuda de por vida que jamás pagaría. Y luego pasó a la siguiente página donde se enumeraba la información sobre los dos niños. Leyó cada palabra una por una con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. El niño se llamaba Leo Vincent Morgan. La niña se llamaba Luna Rose Morgan. Vincent se quedó inmóvil. Lo leyó de nuevo. Leo Vincent Morgan. Ella le había dado su nombre a su hijo. Después de todo lo que él le había hecho después de haberla abandonado sin una sola explicación, Scarlett todavía había puesto su nombre a su hijo. Vincent no sabía qué debía sentir. Conmovido, culpable, dolorido. Quizá todo a la vez, enredado en un caos que no podía desentrañar. Jefe, habló Marco con la voz más baja de lo habitual. «Hay más». Vincent levantó la vista hacia él, indicándole que continuara. Marco respiró hondo y dijo: «Ella dio a luz prematuramente a las 34 semanas, sola en la sala de emergencias, sin nadie a su lado, sin familia, sin amigos, sin absolutamente nadie». Vincent apretó los puños, los nudillos blancos. Marco continuó con tono grave. «Los registros médicos muestran que el niño Leo luchó desde el momento en que nació. Pasó sus primeras 3 semanas en cuidados intensivos y las enfermeras recordaban a Scarlett como una mujer que se negaba a abandonar a su hijo, incluso para comer o dormir». Vincent se levantó de un salto, la silla se inclinó hacia atrás con un estruendo. Se dio la espalda a Marco, apoyó ambas manos en el marco de la ventana y bajó la cabeza. Su cuerpo temblaba mientras trataba de contener sus emociones. «¿No tenía a nadie con ella?», preguntó con la voz áspera. «Nadie». «Ella lo manejó todo sola», respondió Marco. «Desde el embarazo hasta el parto, desde criar a los bebés, hasta ir a trabajar sola». La habitación cayó en un silencio profundo. Vincent no habló durante mucho tiempo, solo se quedó allí contemplando la ciudad que despertaba abajo. Finalmente volvió la mirada a sus ojos fríos como el hielo, pero la voz temblorosa.
protégela. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Observa cada movimiento. No dejes que lo sepa. Marco asintió. Alguien ya ha estado cuidándola desde anoche, jefe. Vincent se sentó, volvió a tomar el expediente y lo abrió en la última página donde había una fotografía de Scarlett tomada en secreto desde la distancia. Estaba más delgada que 14 meses atrás, sombras profundas bajo sus ojos, pero aún era hermosa. Esa fuerza seguía allí en su mirada, esa resiliencia que él había amado una vez, con una especie de obsesión. Vincent extendió la mano y tocó la fotografía a su dedo, deslizándose suavemente sobre su rostro. «¿Por qué no viniste a mí?», susurró para sí mismo. Era la pregunta para la que aún no tenía respuesta. Ella sabía quién era él. Sabía qué clase de poder tenía. ¿Por qué no acudió a él cuando descubrió que estaba embarazada? ¿Por qué eligió soportarlo todo sola? Vincent no sabía que la respuesta a esas preguntas le dolería 1000 veces más que lo que estaba sintiendo en ese momento. 3 días después de que Vincent ordenara proteger a Scarlett, su teléfono sonó a medianoche. Un número desconocido. Vincent miró la pantalla. Los instintos de un jefe mafioso lo pusieron en alerta de inmediato. Contestó sin decir una palabra, sin emitir sonido alguno, solo esperando. La voz al otro lado hizo que la sangre en su cuerpo se congelara. Moretti, ha pasado mucho tiempo. Ahora conozco tu secreto. Richard Blackwood. El nombre se deslizó por la garganta de Vincent como una cuchilla helada. Blackwood era el jefe mafioso que dominaba el lado norte de Chicago, el enemigo jurado de la familia Moretti durante 2 décadas, y el mismo hombre que había amenazado a Vincent 14 meses atrás, jurando que mataría a cualquier mujer que se atreviera a amarlo. Por eso Vincent había dejado a Scarlett. Por eso la había expulsado de su vida sin una sola explicación. Y ahora, Blackwood lo llamaba con una risa triunfal en la voz. «¿Por qué tan callado, Moretti? ¿No estás feliz de oír mi voz?», se burló Blackwood. «Lo admito, lo ocultaste bien. Una mujer y 2 niños. ¿Cuánto tiempo llevas enterrando eso, eh?» Vincent apretó el teléfono con fuerza, la mandíbula rígida. No respondió, pero su silencio fue respuesta suficiente. Blackwood continuó su voz como veneno de serpiente. «Mis hombres siguieron a tu equipo de seguridad. Esos idiotas no saben cómo ser invisibles. Están rondando un miserable edificio de apartamentos en el lado sur. Y me pregunté qué podía importar tanto. Resulta que es una pequeña enfermera con 2 bebés recién nacidos. Gemelos que se parecen mucho a ti, Moretti. Especialmente el niño». La rabia estalló en el pecho de Vincent como fuego. Quiso destrozar a Blackwood en ese mismo instante. Quiso presionar el cañón de un arma contra su cabeza y apretar el gatillo. Pero no dejó que la emoción tomara el control. Él era Vincent Moretti. Nunca permitía que un enemigo viera su debilidad. «¿Qué quieres?», preguntó con voz fría como el hielo. «Entrégamela», respondió Blackwood con un tono más serio, «a esa mujer y a los 2 niños. Si no me los entregas, iré por ellos yo mismo. Y te garantizo que la forma en que los tome no será agradable». Vincent soltó una risa dura, vacía, sin humor. «Blackwood, escúchame bien. Si tú o cualquiera de los tuyos se atreve a tocar siquiera un solo cabello de sus cabezas, quemaré todo lo que has construido. Mataré a tu familia uno por uno, empezando por los que más amas, y cuando llegue a ti, me aseguraré de que supliques por morir». El silencio se mantuvo durante unos segundos. Luego Blackwood rió con fuerza. «Así que Vincent Moretti finalmente tiene una debilidad. He esperado esto durante 20 años». Hizo una pausa, su voz volviéndose aún más cruel. «No me apresuraré. Esperaré el momento adecuado y cuando menos lo esperes te quitaré lo más importante que tienes, tal como tu padre me lo quitó a mí en su día». La llamada terminó. Vincent estrelló el teléfono contra el escritorio, se puso de pie de un salto y dejó escapar un rugido de furia. Barrió el escritorio con el brazo, lanzando todo al suelo en un estruendo de vidrio y ruido. Luego se detuvo, inhaló profundamente y se obligó a calmarse. Tomó el teléfono y llamó a Marco.
Duplica el número de hombres protegiendo a Scarlett las 24 horas del día. No puede haber ni un solo hueco. Prepárate para cualquier escenario, incluso una guerra total. Marco aceptó la orden, pero cuando la llamada terminó, Vincent supo que aún así no era suficiente. La protección a distancia no podía garantizar la seguridad de Scarlett y de los niños. Blackwood era una serpiente venenosa. Encontraría la abertura más pequeña, y cuando atacara podría ser demasiado tarde. Vincent necesitaba acercarse a Scarlett. Necesitaba moverla a ella y a los niños a un lugar más seguro, un lugar que él pudiera controlar. Pero primero tenía que hablar con ella. Esa noche, Vincent condujo su propio coche hasta el hospital Cook County, donde Scarlett trabajaba en el turno nocturno. Aparcó en la oscuridad del estacionamiento mirando a través del parabrisas hacia el edificio intensamente iluminado. Ella estaba allí dentro trabajando, intentando sobrevivir, sin saber que el peligro se cerraba cada vez más sobre ella, y él estaba allí esperando, preparándose para el encuentro del que había huido durante 14 meses. Esa noche, la vería de nuevo. Aunque le gritara, lo echara, o incluso le diera una bofetada, tenía que verla. Porque esto ya no se trataba de él ni de lo que sentía. Se trataba de la supervivencia de los hijos que nunca había sostenido en sus brazos. A las 2 de la madrugada, las puertas del hospital Cook County se abrieron y Scarlett salió. El turno de 12 horas la había dejado exhausta hasta los huesos, pero aún así, caminó rápido hacia el estacionamiento queriendo llegar a casa lo antes posible, para poder dormir unas horas antes de que los bebés despertaran. El lugar estaba vacío a esa hora. Solo unos pocos coches de empleados del turno nocturno dispersos bajo las débiles luces amarillas. Scarlett sacó las llaves del coche del bolsillo y se apresuró hacia su Honda Civic destartalado. Entonces, se detuvo. Alguien estaba de pie junto a su coche. Una figura alta con traje negro, inmóvil como una estatua en las sombras. El instinto de supervivencia forjado durante años viviendo en la calle hizo que Scarlett reaccionara al instante. Sacó un aerosol de pimienta del bolsillo de su abrigo y lo levantó lista para atacar. «No te muevas. Te rociaré si das un solo paso más». El hombre salió de la oscuridad dejando que la luz de la calle iluminara su rostro. Y Scarlett sintió que su corazón se detenía un instante. Ese rostro, esos ojos gris acero, esos ángulos duros y marcados. Nunca los olvidaría por más que lo intentara. «Vincent», dijo su voz fría como el hielo. El aerosol de pimienta aún estaba levantado, pero su mano comenzó a temblar. No por miedo, sino por rabia, por dolor, por 14 meses, intentando borrar a ese hombre. Y ahora él estaba allí frente a ella como si tuviera derecho. «¿Scarlett?», dijo Vincent, su voz más baja y áspera de lo que ella recordaba. «Necesito hablar contigo». Scarlett bajó el aerosol no porque confiara en él, sino porque sabía que si Vincent Moretti quisiera hacerle daño, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. Rió una risa amarga sin humor. 14 meses. 14 meses sin una palabra, sin un mensaje, sin la más mínima señal de que estuvieras viva o muerta. «¿Y ahora quieres hablar, Vincent?», no respondió de inmediato. Solo permaneció allí mirándola con una expresión que Scarlett no quería descifrar. Luego habló su voz sonando estrangulada. «Sé de los niños. Sé que son míos». Scarlett sintió como si alguien le hubiera dado un golpe en el estómago. Sabía que ese día llegaría. Se había preparado para ello. Pero cuando realmente llegó, todavía no estaba lista. Guardó silencio un momento, tragando el dolor que le subía al pecho. Luego, miró directamente a sus ojos. «Son mis hijos. Perdiste el derecho de llamarlos tuyos la noche que te marchaste sin siquiera mirar atrás». Cada palabra que pronunciaba era como una bala disparada directamente a Vincent. Él no se inmutó. Se quedó allí y lo aceptó porque sabía que se lo merecía. «Scarlett, estás en peligro», dijo la urgencia acentuando su tono. «Alguien sabe de ti y de los niños. Alguien muy peligroso. Necesito protegerlos». Scarlett lo interrumpió, su voz afilada como un cuchillo. «No necesito que me protejas.
Sobreviví 14 meses sin ti. Estuve embarazada sola, di a luz sola, los crié sola. No te necesité entonces, y desde luego que no te necesito ahora. Se dio la vuelta, alcanzó la puerta del coche, lista para alejarse de esa conversación del hombre que había destrozado su corazón. Pero Vincent dio un paso adelante y puso su mano sobre la puerta impidiéndole abrirla. Scarlett, por favor. Su voz sonaba como una súplica, un sonido que Scarlett nunca había escuchado de Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago. Déjame explicar. Dame una oportunidad. Scarlett volvió a mirarlo, sus ojos ardiendo de ira y dolor. Explica. ¿Qué quieres explicar? Que me arrojaste como si fuera un objeto viejo. Que desapareciste de mi vida sin decirme por qué. Que me dejaste enfrentar todo sola mientras vivías tu vida de lujo. Se detuvo, respiró profundo, intentando calmar el temblor de su voz. Tienes 5 minutos aquí ahora mismo. Habla. Vincent la miró y por primera vez en 14 meses sintió un hilo pequeño y frágil de esperanza. Ella le estaba dando 5 minutos más de lo que merecía. Respiró hondo y comenzó. Hace 14 meses Richard Blackwood me dio una opción. Vi lo que le hizo a la prometida de mi hermano. La ejecutó con su vestido de novia sin pestañear. Cuando juró que tú eras su siguiente objetivo, entré en pánico. Creí que al borrarme de tu vida estaba borrando el objetivo sobre tu espalda. Pensé que alejarme era la única manera de mantenerte con vida. Pensé que la única manera de protegerte era mantenerme lejos de ti. Pensé que si ya no estaba conectado contigo no tendrías razón para que te tocaran. Scarlett permaneció allí escuchando, pero su silencio ya no era frío. Era hirviente. Cuando Vincent terminó, ella explotó. ¿Pensaste? Pensaste. ¿Por qué su voz resonó en el estacionamiento vacío llena de furia y dolor? No me diste derecho a elegir. Decidiste por mí que no podía enfrentar el peligro. Decidiste por mí cómo debía vivir mi vida. ¿Tienes idea de lo egoísta que es eso? Vincent trató de decir algo, pero Scarlett no le dio oportunidad. Dio un paso adelante, su dedo clavándose en el centro de su pecho. Podría haber muerto sola al dar a luz. Lo sabías, di a luz prematura a las 34 semanas. Sola en la sala de emergencias. Nadie sostuvo mi mano. Nadie me dijo que estaría bien. Su voz empezó a temblar, pero no se detuvo. Leo casi no lo logra. Vincent, tu hijo, tuvo que luchar por cada respiración, mientras yo lo miraba a través de una caja de cristal aterrada y sola rezando, para que su pequeño corazón no dejara de latir. Vincent sintió como si alguien le aplastara el corazón con un puño. Cada palabra que Scarlett decía era verdad, y cada verdad era una sentencia sobre él. No sabía que estabas embarazada, dijo él, su voz áspera. Si lo hubieras sabido, la interrumpió Scarlett con una risa amarga. ¿Y qué? ¿Te habrías quedado, no te habrías ido? ¿Negó con la cabeza? Te busqué, Vincent. Te busqué. Puso peso en cada palabra. Cuando descubrí que estaba embarazada, fui a tu club. Me dijeron que habías ordenado que no me dejaran entrar. Te llamé. El número estaba bloqueado. Escribí cartas, las envié a todas las direcciones que conocía y nadie respondió. Incluso fui a tu oficina y los guardias me sacaron como a un perro. Se detuvo su voz atrapada. Te rogué, Vincent. Te rogué para verte y me echaron como si nunca hubiera existido en tu vida. Vincent quedó atónito. No había dado esa orden. Intentó olvidarla. Sí, pero nunca había ordenado bloquear a Scarlett. Nunca quiso que la trataran así. ¿No lo ordené?, dijo su voz estrangulada. Te juro que no ordené a nadie bloquearte. Scarlett lo miró, sus ojos rojos, pero no cayeron lágrimas. Había llorado hasta vaciarse hace mucho tiempo. Entonces, ¿quién decidió que no merecía conocer al padre de mis hijos? Vincent no tuvo respuesta. Pero dentro de su mente un nombre comenzaba a surgir. Marco. Marco, continuó Scarlett con la voz ahora más cansada. Me estoy ahogando en deudas hospitalarias que estaré pagando el resto de mi vida, solo porque tuve que salvar a nuestro hijo. Trabajo de noche, porque durante el día tengo que cuidar a los bebés.
No tengo familia. No tengo amigos. No tengo a nadie excepto a 2 niños que dependen completamente de mí. Bajó la mirada hacia sus manos endurecidas por el trabajo y por la falta de sueño. Hay noches en las que no sé si tendré suficiente dinero para comprar leche la próxima semana. Hay noches en las que lloro en el baño para que los bebés no me oigan. Hay noches en las que quiero rendirme. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Vincent. Pero no me rindo porque Leo y Luna me necesitan porque soy todo lo que tienen. Vincent no pudo soportarlo más. Cayó de rodillas justo frente a Scarlett, la cabeza inclinada, los hombros temblando. Lo siento, dijo con la voz quebrada. Sé que estas palabras no son suficientes. Sé que nada puede compensar lo que pasaste. Pero lo siento. Siento haberme ido. Siento no haber estado cuando me necesitabas. Lo siento por todo. Scarlett miró al hombre arrodillado a sus pies. Vincent Moretti, el jefe mafioso más poderoso de Chicago, estaba de rodillas ante ella en el estacionamiento de un hospital público suplicando perdón. Parte de ella quería perdonarlo. Esa parte aún lo amaba. Aún recordaba las noches en que él la abrazaba y le prometía que la protegería para siempre. Pero la otra parte, la que había sido herida demasiado profundo, no podía perdonar tan fácilmente. No dijo con voz fría: no es suficiente. En ese instante, el teléfono de Vincent vibró. Se puso de pie y miró la pantalla. Marco respondió y lo que oyó hizo que su rostro perdiera todo color. Jefe Blackwood se está moviendo. Sus hombres se están reuniendo en el lado sur de la ciudad. Parece que planea algo para esta noche. Vincent colgó y miró a Scarlett, la urgencia ardiendo en sus ojos. Estás en peligro real. No mañana, no la próxima semana. Esta noche. Tomó su mano, y Scarlett no la apartó. Déjame llevarte a ti y a los niños a un lugar seguro. Solo esta noche. Después, si quieres echarme, me iré. Te lo prometo. La finca Moretti se alzaba en la cima de la colina, imponente y radiante en la noche. Pero para Scarlett no era más que una prisión lujosa. Aceptó venir a regañadientes, no por Vincent, sino por Leo y Luna. Si lo que él había dicho era cierto, si realmente había alguien peligroso apuntando a ella y a los niños, no podía arriesgar la vida de sus bebés solo para proteger su orgullo. Leo y Luna fueron acomodados en una habitación privada del segundo piso, donde había una cuna nueva de color marfil, juguetes suaves, con las etiquetas aún puestas y papel tapiz decorado con pequeñas estrellas. Scarlett se quedó allí observando a sus hijos dormir, el pecho apretándose al darse cuenta de que era la primera vez en 4 meses que los bebés dormían en una cuna que no era de segunda mano. Ella no durmió. Acercó una silla junto a la cuna y se sentó allí vigilándolos como lo había hecho durante 14 meses. En la oscuridad oyó pasos en el pasillo, puertas cerrándose, voces bajas que subían desde la planta baja. Sabía que Vincent estaba en algún lugar de la casa, y también sabía que no estaba durmiendo. Abajo en el estudio, Vincent estaba frente a Marco. El hombre de 45 años permanecía de pie ante su jefe, con la cabeza baja sin atreverse a levantar la mirada. Vincent estaba sentado detrás del escritorio, los ojos fríos como el hielo. La mandíbula apretada con tanta fuerza que casi se podían oír los dientes rechinar. «Habla», ordenó Vincent con voz baja y peligrosa. ¿Quién dio la orden de bloquear a Scarlett, Marco? Guardó silencio un momento luego. Exhaló bajando aún más la cabeza. Yo di esa orden, jefe, no usted. La habitación cayó en un silencio aterrador. Vincent no dijo nada. Solo miró a Marco con la expresión que todos en la organización sabían que significaba que la furia estaba a punto de estallar. Marco tragó saliva y continuó explicando. Después de que usted la dejó, Blackwood mantuvo hombres siguiéndola. Sabía que ella había sido importante para usted. Tenía miedo de que si seguía intentando contactarlo, si seguía apareciendo en lugares relacionados con usted, Blackwood la vería como un objetivo. Hizo una pausa, su voz más pesada. Pensé que si no podía comunicarse con usted, se rendiría, que lo olvidaría y seguiría con su vida, que estaría a salvo. Vincent se levantó lentamente
y rodeó el escritorio. Cada paso resonaba como un golpe de tambor del destino en la habitación silenciosa. ¿Y qué hay de que estuviera embarazada?, preguntó con una voz tan fría que erizaba la piel. ¿Lo sabías? Marco bajó aún más la cabeza. No sabía que estaba embarazada cuando di la orden. Cuando me enteré, ya habían pasado 4 meses. Para entonces... Se detuvo la voz espesa. Para entonces ya era demasiado tarde. Ella había dejado de intentar comunicarse con usted. Había aceptado que usted no quería verla. Pensé que decirlo en ese momento solo empeoraría todo. Eso fue la gota final. Vincent se lanzó hacia adelante, agarró a Marco por el cuello con ambas manos y lo estrelló contra la pared con una fuerza aterradora. Su rostro quedó a centímetros del de Marco, los ojos ardiendo de furia. «Robaste los primeros 14 meses de la vida de mis hijos», rugió Vincent con la voz de un animal herido. «Me robaste la oportunidad de verlos nacer, de oír sus primeros llantos, de estar allí mientras luchaban por sobrevivir. ¿Sabes que Leo casi muere? ¿Sabes que Scarlett enfrentó todo eso sola?» Marco no se defendió. Dejó que Vincent lo mantuviera contra la pared. Dejó que las acusaciones cayeran sobre él. «Lo sé, jefe. Sé que estuve equivocado». Vincent apretó los dientes, su agarre endureciéndose. Quería matar a Marco en ese mismo instante. Quería aplastar la garganta del hombre que había destrozado la vida de Scarlett, el hombre que le había robado momentos preciosos, que Vincent jamás podría recuperar. Pero entonces oyó una inhalación aguda detrás de él. Se giró y vio a Scarlett de pie en la puerta. Scarlett lo había oído todo. Sus ojos mostraban desprecio al mirar a Marco, pero cuando miró a Vincent había algo más en su mirada. No era perdón, todavía no, pero quizá entendimiento. Se dio cuenta de que Vincent no había sabido todo. Alguien los había cortado, le había impedido comunicarse con el padre de sus hijos, y esa persona no era Vincent. Vincent soltó a Marco empujándolo a un lado. «Fuera de mi vista», dijo con la voz fría como el hielo. «Pero me debes. Pagarás esa deuda protegiéndolos con tu vida. Si algo le sucede a Scarlett o a los niños, te mataré con mis propias manos». Marco asintió, no dijo nada y salió de la habitación silenciosamente. Cuando la puerta se cerró, Vincent se volvió hacia Scarlett. La miró, sus ojos llenos de dolor y culpa. «Lo siento», dijo con voz baja y sincera. «No voy a dar excusas. Lo que haya hecho Marco, sigo siendo yo quien se fue. Sigo siendo yo quien tomó la decisión de mantenerme alejado de ti sin darte derecho a elegir. Esa es mi culpa y la llevaré conmigo el resto de mi vida». A la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba a través de los altos ventanales de la finca Moretti. Pero el aire dentro de la casa seguía pesado después de lo ocurrido la noche anterior. Scarlett estaba sentada en la sala con Luna durmiendo plácidamente en sus brazos. Leo seguía arriba bajo la vigilancia de una criada. Scarlett no había dormido en toda la noche, pero al menos los bebés habían tenido su primer sueño tranquilo en meses. El sonido de un motor se elevó más allá de la puerta. Luego, el clic de tacones resonó sobre el piso de mármol. Scarlett levantó la cabeza justo cuando las puertas de la sala se abrieron de golpe, y una mujer entró. Natasha Sinclair, con su cabello negro y liso y un vestido de diseñador caro, se quedó paralizada al ver a Scarlett. Sus ojos recorrieron el rostro agotado de Scarlett hasta el niño dormido en sus brazos, y luego se volvieron fríos como el hielo. «¿Quién es ella?», preguntó Natasha, su voz cortante como una navaja. «¿Y por qué hay niños en la casa de mi esposo?». Antes de que Scarlett pudiera reaccionar, Vincent apareció en la puerta. Había escuchado la voz de Natasha desde el pasillo y sabía que este enfrentamiento no podía evitarse. Caminó y se colocó entre Natasha y Scarlett, su rostro extrañamente calmado. Natasha dijo con un asentimiento: «No sabía que vendrías». Natasha dio un paso más cerca, sus ojos todavía fijos en Scarlett y Luna. «No contestaste tu teléfono en toda la noche». «Me preocupé». Se detuvo y señaló hacia Scarlett. «Ahora respóndeme. ¿Quién es ella, Vincent?». No dudó. «Mi hija», dijo claro y definitivo. «¿Y su madre?». La habitación cayó en silencio.
Natasha se quedó allí, el rostro pálido, como si la hubieran abofeteado. Luego la ira estalló, quemando la frialdad aristocrática que siempre llevaba como armadura. Tu hijo, chilló con la voz aguda y cortante. Tienes un hijo con otra mujer y no me lo dijiste. Se volvió hacia Scarlett con una mirada de desprecio. ¿Quién es ella? Una de esas chicas baratas del bar con las que jugabas antes de conocerme. Vincent dio un paso adelante, bloqueando a Scarlett como un muro. Cuidado con tu boca, Natasha, dijo con voz baja y peligrosa. Estás hablando de la madre de mis hijos. Natasha rió con amargura y furia. ¿Estás loca? ¿Vas a destruir la alianza entre nuestras familias por una chica de bar y dos niños que aparecieron de la nada? ¿Tienes idea de cuánto ha invertido mi padre en esta relación? ¿Sabes las consecuencias si traicionas a la familia Sinclair, Vincent? La miró y Natasha se dio cuenta de que algo había cambiado en sus ojos. Este no era el Vincent Moretti que ella conocía, el hombre frío y calculador que siempre ponía el poder y las alianzas por encima de todo. Este era alguien diferente, alguien que nunca había conocido antes. Las alianzas se pueden reconstruir, dijo Vincent con la calma de quien habla del clima. El tiempo con mis hijos no. Natasha se quedó rígida. No podía creer lo que estaba escuchando. Estás eligiéndolos por encima de mí, por encima de todo lo que hemos construido. Vincent no respondió. Su silencio era la respuesta. El rostro de Natasha se enrojeció de ira. Dio un paso más y apuntó con un dedo hacia la cara de Vincent. Te arrepentirás de esta decisión. Mi padre no te perdonará. Estás eligiendo la guerra con la familia Sinclair. ¿Lo entiendes, Vincent? La miró sin rastro de miedo en los ojos. Entonces elijo la guerra. Natasha permaneció allí temblando de furia. Luego arrancó el anillo de compromiso de diamantes de su dedo y lo arrojó al suelo, haciendo que el clamor del golpe resonara en la habitación. Pagarás por esto, Vincent Moretti, siseó entre los dientes. Te lo juro, pagarás. Luego giró sobre sus talones y salió furiosa, los tacones resonando contra el mármol como disparos. La puerta se cerró de golpe y la habitación cayó en silencio. Vincent se quedó allí mirando el anillo en el suelo. Luego se volvió hacia Scarlett. Ella seguía sentada con Luna en brazos, los ojos fijos en él, con una mirada que no podía ocultar. Acabas de renunciar a la alianza más poderosa de la ciudad, susurró. ¿Por qué? Vincent se acercó, se arrodilló frente a ella y miró a Luna dormida plácidamente en los brazos de su madre. El rostro de la niña era sereno e inocente, sus pequeños dedos apretando con fuerza el borde de la camiseta de Scarlett. Porque no son mis hijos, dijo suave pero seguro. Y ella no eres tú. Scarlett no habló. Solo lo miró y por primera vez desde que se habían reencontrado sus ojos, ya no estaban completamente fríos. La primera semana en la finca Moretti fue una sucesión de pequeños desastres que Vincent nunca había imaginado enfrentar. A la primera mañana decidió preparar la leche de fórmula él mismo para que Scarlett pudiera descansar. Se quedó en la cocina mirando la lata de fórmula y el biberón como si fueran objetos alienígenas. La primera vez puso demasiada fórmula y la leche quedó espesa como una pasta. La segunda vez olvidó comprobar la temperatura del agua y la leche estaba tan caliente que no se podía beber. La tercera vez agitó el biberón con demasiada fuerza y la leche salpicó por todo el suelo de la cocina. Uno de los chefs de la mansión dio un paso adelante para ayudar, pero Vincent levantó la mano y lo detuvo. Lo haré yo mismo, dijo con voz firme. Y lo hizo. La cuarta vez el biberón quedó perfecto. Cambiar pañales fue peor. Vincent Moretti, el hombre que podía sostener la mirada de un enemigo sin parpadear, el hombre que podía ordenar una ejecución sin que le temblara la mano, ahora hacía una mueca como si lo estuvieran torturando cuando tuvo que enfrentarse al pañal sucio de su hijo. Leo miró a su padre con los ojos bien abiertos, como si estuviera juzgando las habilidades de aquel hombre extraño. Vincent luchó con las tiras del pañal, las pegó en el lugar equivocado 2 veces. Tuvo que despegarlas y volver a intentarlo, pero no se rindió. No llamó a ningún sirviente.
Lo hizo él mismo, aunque le llevó 3 veces más tiempo del que necesitaba Scarlett. Por la noche, cuando Leo o Luna lloraban, Vincent siempre era el primero en despertarse. Scarlett le dijo que no tenía que hacerlo, que ella estaba acostumbrada a levantarse de noche, pero él no escuchaba. Tomaba al bebé que lloraba, caminaba por la habitación y torpemente lo calmaba, hasta que el llanto desaparecía. Scarlett observaba todo desde la distancia. No decía nada, no lo elogiaba ni lo criticaba. Solo miraba manteniendo espacio entre ellos como si estuviera esperando ver cuánto tiempo Vincent resistiría antes de rendirse tal como se había rendido con ella. En la segunda semana, Scarlett llamó al hospital para preguntar por el plan de pagos. Había calculado que incluso con sus turnos nocturnos necesitaría una década de respiro, que no tenía solo para saldar la montaña de deuda del parto. Pero cuando dio su nombre, la mujer al otro lado de la línea guardó silencio un momento, y luego habló con tono sorprendido. Señorita Morgan, su saldo fue pagado en su totalidad hace 3 días. Scarlett se quedó inmóvil. ¿Pagado por quién? No estoy autorizada a divulgar esa información, señora. Pero el registro muestra que un bufete de abogados pagó el monto completo en nombre de un cliente anónimo. No necesitaba adivinar quién era ese cliente anónimo. Encontró a Vincent en su estudio. Él estaba leyendo algún tipo de informe cuando ella empujó la puerta y entró con los ojos ardiendo de rabia. «Pagaste mi deuda del hospital». Vincent levantó la vista, su rostro tranquilo. «¿Sí? No necesito que me compres, Vincent», dijo Scarlett con la voz temblando por el esfuerzo de contenerse. «No soy algo que se pueda comprar con dinero». Vincent dejó los papeles, se puso de pie y la miró de frente. «Esto no es comprarte, Scarlett. Es una responsabilidad que debí asumir desde el principio. Diste a luz a mis hijos sola y cargaste con esa deuda porque yo no estuve allí. Ese dinero debió haber sido mío para pagar desde el comienzo». Scarlett quiso discutir. Quiso gritarle que no necesitaba su ayuda, que había manejado todo sola durante 14 meses. Pero no pudo porque él tenía razón. Esa deuda no debería haber sido solo suya. Guardó silencio, se dio la vuelta y salió sin decir una palabra más. En la tercera semana, Scarlett empezó a darse cuenta de que algo había cambiado. Vincent canceló todas las reuniones, todas las citas de negocios. Se quedó en casa todo el día dedicando todo su tiempo a los bebés. Les leía a Leo y a Luna, aunque solo tenían 4 meses, y no podían entender nada. Leía los mismos libros ilustrados y coloridos, una y otra vez, su voz profunda y cálida llenando la habitación, mientras los bebés lo miraban con ojos curiosos. Una tarde Scarlett pasó frente a la habitación de los niños y escuchó a Vincent cantar. Se detuvo el corazón apretándose. Era la canción de cuna que ella les cantaba a los bebés, la misma que su madre le cantaba antes de morir. Scarlett no sabía cómo Vincent la había aprendido. Tal vez la había oído cantar y la había memorizado. Su voz no era buena, un poco desafinada en algunos momentos, pero cantaba con una ternura que ella nunca habría creído posible en un jefe mafioso. Esa noche, alrededor de las 2 de la madrugada, Scarlett despertó con una sensación extraña. Fue a la habitación de los niños y encontró a Vincent sentado en el sillón junto a la cuna, la cabeza inclinada hacia un lado. Dormido, una de sus manos aún apoyada en el borde de la cuna, como si incluso dormido necesitara mantenerse cerca de sus hijos. Scarlett se quedó allí observando al hombre que una vez había destrozado su corazón. Se veía exhausto con ojeras profundas y la barba áspera en la mandíbula por no haberse afeitado, pero estaba allí. Cada noche estaba allí. Fue al armario, tomó una manta delgada y la colocó suavemente sobre él. Su mano rozó su hombro por un breve instante. Fue la primera vez que lo tocó desde que se reencontraron. Pasó un mes, y Leo y Luna cumplieron 5 meses. Crecían rápido con los ojos más brillantes, la risa más clara, y empezaban a sentir curiosidad por el mundo que los rodeaba. El pediatra dijo que esta era la etapa en la que los bebés aprendían a darse la vuelta, y Scarlett había pasado mucho tiempo colocándolos boca abajo sobre la alfombra suave para que practicaran. Esa tarde Vincent estaba en su estudio revisando documentos de negocios que Marco le había enviado.
Intentaba reducir el trabajo, pero aún había asuntos que requerían la atención del jefe. De repente la voz de Scarlett resonó desde abajo, urgente y cortante. «Vincent, rápido». El corazón de Vincent pareció detenerse. Arrojó los papeles sobre el escritorio, salió corriendo de la habitación y bajó las escaleras más rápido de lo que jamás lo había hecho. Cientos de escenarios catastróficos cruzaron su mente en esos pocos segundos. Blackwood atacando, los bebés heridos, Scarlett en peligro. Irrumpió en la sala respirando con dificultad, los ojos recorriendo el espacio en busca de una amenaza. Pero no había ninguna amenaza. En su lugar, vio a Scarlett arrodillada sobre la alfombra con el teléfono en la mano. Y Leo estaba boca abajo justo frente a ella, su pequeña cabeza levantada, los ojos redondos bien abiertos, y una sonrisa enorme en el rostro. «Se dio la vuelta», dijo Scarlett con la voz temblando de emoción. Leo se dio la vuelta él solo. Vincent se quedó inmóvil por un instante, su mente necesitando unos segundos para procesarlo. No había peligro, no había ataque. Su hijo acababa de darse la vuelta por primera vez en su vida. Caminó despacio hacia ellos, cayó de rodillas junto a Scarlett y miró a Leo orgulloso mientras el bebé yacía sobre su vientre. Leo levantó la vista hacia su padre y sonrió con todo el rostro, agitando brazos y piernas como si estuviera presumiendo su logro. Vincent sintió que los ojos le ardían. Levantó la mano y acarició suavemente la espalda de su hijo, con la voz cargada de emoción. «Lo lograste, buen trabajo, hijo mío». Leo pareció entender el elogio, rió aún más fuerte, y ese sonido fue la música más hermosa que Vincent había escuchado en toda su vida. Luna estaba a su lado observando a su hermano con unos ojos que se negaban a quedarse atrás. Empezó a moverse intentando darse la vuelta también, pero su pequeño cuerpo era demasiado redondito y siempre se quedaba a medio camino antes de caer de nuevo donde había empezado. Soltó un pequeño sonido de frustración, el rostro arrugándose de decepción. Vincent se giró hacia su hija y la animó con suavidad. «Tú puedes, Luna. Vamos, princesa de papá». Colocó la mano detrás de su espalda dándole apoyo sin hacerlo por ella. Luna lo intentó de nuevo. Cayó otra vez. Volvió a caer. En el cuarto intento, con un pequeño gruñido, finalmente logró darse la vuelta y quedó boca abajo justo al lado de su hermano, con los ojos abiertos de par en par, como si no pudiera creer que lo había conseguido. La habitación estalló de alegría. Vincent aplaudió. Scarlett vitoreó y los bebés miraron a sus padres con rostros emocionados. Aunque no entendían lo que estaba ocurriendo, ese fue su primer momento como familia. Un momento que Vincent nunca creyó que llegaría a vivir. Scarlett levantó el teléfono y grabó cada segundo. A través de la pantalla vio a Vincent en el suelo cara a cara con los bebés, hablándoles con una voz cálida que ella nunca le había escuchado antes. Y también se vio a sí misma en una esquina del encuadre sonriendo. Se detuvo atónita. Estaba sonriendo. Por primera vez en mucho tiempo, quizá por primera vez desde que Vincent se marchó hacía 14 meses, estaba sonriendo de verdad. Una sonrisa real, no forzada, no escondida. Esa noche, después de que los bebés se durmieran, Vincent y Scarlett se sentaron en la sala con la luz amarilla de una lámpara suavizando el ambiente. Vincent miraba al vacío frente a él, con la voz baja y dolorida. «¿Cuántos momentos como este me perdí, Scarlett?» Él aguardó silencio un instante, y luego respondió con honestidad. «Muchos». Leo rió por primera vez cuando tenía 2 meses. Luna sacó su primer diente a los 3 meses y medio. La primera vez que reconocieron el rostro de su madre. La primera vez que se tomaron de las manos mientras dormían. Hizo una pausa y lo miró. «Pero ahora estás aquí». Vincent se volvió hacia ella, los ojos llenos de determinación. «No me perderé ni un solo momento más. Lo juro». Permanecieron sentados en silencio un rato. Entonces Scarlett hizo algo que no pensó que haría. Sacó su teléfono, abrió la galería y se lo entregó a Vincent. «Estos son los videos que te perdiste». Vincent tomó el teléfono y comenzó a mirar. El primer video era la primera risa de Leo,
una risa diminuta dentro de un estudio miserable. El siguiente era el primer diente de Luna con la boca llena de babas y los ojos arrugados por una sonrisa brillante. Luego vinieron más videos, un pequeño momento tras otro. Cada fragmento de vida que Scarlett había grabado durante los meses en los que estuvo sola. Vincent miró cada uno sin decir una palabra, pero las lágrimas no dejaban de caer silenciosas e imparables, hasta que el último video terminó y la pantalla quedó en negro. Esa noche, alrededor de las 3 de la madrugada, un grito desgarrador rompió el silencio de la finca Moretti desde la habitación de Scarlett. Vincent se incorporó de inmediato. Los instintos de un hombre que había vivido toda su vida en peligro lo hicieron moverse antes de que su mente pudiera alcanzarlo. Salió de su habitación de un salto, corrió por el pasillo y abrió de golpe la puerta de Scarlett. Ella estaba en la cama encogida sobre sí misma, ambas manos apretadas contra la cabeza, gritando y llorando mientras dormía. Las lágrimas corrían por su rostro retorcido de dolor y terror. «No, por favor, por favor», sollozaba con una voz como el llanto de una niña abandonada. Vincent no dudó. Subió a la cama y atrajo a Scarlett hacia sus brazos, sujetándola con fuerza como si pudiera desaparecer en el instante en que la soltara. «Scarlett, amor, despierta. Es solo una pesadilla. Estoy aquí, susurró junto a su oído, su mano alisando el cabello húmedo de sudor, intentando sacarla del sueño que la tenía atrapada. Pasaron unos minutos hasta que los gritos de Scarlett comenzaron a apagarse, y ella abrió los ojos lentamente. Su mirada estaba perdida, salvaje, como si no supiera dónde se encontraba. Luego vio a Vincent y rompió a llorar. No eran las lágrimas silenciosas que había aprendido a ocultar durante 14 meses. Eran sollozos rotos, ahogados, como si una presa se hubiera roto, y todo el dolor que había contenido durante tanto tiempo se derramara de golpe. «¿Una pesadilla sobre qué, Scarlett?», preguntó Vincent con suavidad, sin dejar de abrazarla. Scarlett temblaba la voz, quebrándose entre los sollozos. «Sobre mi infancia. Sobre mi padre adoptivo. Sobre lo que me hizo cuando tenía 14 años». Se detuvo tragando saliva con dificultad, como si cada palabra fuera un trozo de vidrio cortándole la garganta. «Sobre las noches en que estuve sola en el hospital mirando a Leo en la incubadora sin saber si viviría. Sobre las veces en que pensé que ya no podía seguir». Vincent sintió que su corazón se hacía pedazos al escucharla. Ella había cargado con esas heridas durante años, ocultándolas tras la fortaleza y la resistencia sin permitir que nadie las viera. Y ahora por primera vez, ella le estaba mostrando lo completamente indefensa que era. «Ya no tienes que ser fuerte sola, Scarlett», dijo él con la voz baja y firme. «Estoy aquí. No me iré a ningún lado». Scarlett lloró en sus brazos. Lloró como si hubiera contenido sus lágrimas demasiado tiempo y ahora no pudiera detenerse. Lloró por la infancia robada, por los años de vagar sola por 14 meses, criando a los bebés en soledad y agotamiento. Lloró porque por primera vez en tanto tiempo alguien la sostenía y le decía que no tenía que ser fuerte. Vincent no dijo nada, solo. La abrazó más fuerte dejándola llorar hasta que no quedara una sola lágrima. Cuando los sollozos de Scarlett finalmente empezaron a calmarse, susurró contra el pecho de él tan bajo que casi no se le escuchó. «Tengo miedo, Vincent. Tengo miedo de que te vayas otra vez». Esas palabras golpearon a Vincent como un cuchillo en el corazón. Suavemente levantó su barbilla mirándola directo a los ojos enrojecidos por el llanto. «Estaré aquí para los niños, para ti. Sea lo que sea que decidas, que me perdones o no, nunca me iré de nuevo. Lo juro». Se sentaron en la oscuridad sin decir nada más. Desde la habitación contigua, la respiración tranquila de Leo y Luna llegaba suave y pacífica. Ese sonido les recordaba que ya no eran dos personas separadas. Eran los padres de dos pequeñas vidas que dependían completamente de ellos. Scarlett miró a Vincent, sus ojos todavía rojos, pero más calmados. «No te he perdonado completamente», dijo. «Honestamente, puede tomar mucho tiempo. Puede que nunca sea completo, pero estoy intentando».
Vincent asintió sin pedir nada más. Lo entiendo, y esperaré. Todo el tiempo que haga falta. Se sentaron en silencio en la penumbra de la habitación y algo cambió entre ellos. No era perdón no tan pronto, pero quizá aceptación. Quizá la disposición a permitir una nueva oportunidad. Scarlett extendió la mano y Vincent la tomó. No fue un beso ni una promesa, solo dos manos entrelazadas en la noche, sujetándose fuerte como si fueran el único salvavidas en una tormenta que había durado demasiado tiempo. Al mismo tiempo, en un restaurante discreto en los suburbios de Chicago, se llevaba a cabo una reunión secreta. Natasha Sinclair se sentaba frente a Richard Blackwood, 2 copas de vino tinto sobre la mesa, pero ninguno bebía una sola gota. Esto no era una visita social. Era un encuentro de 2 serpientes buscando el momento exacto para hundir los dientes en el hombre que los había herido. Blackwood estudió a la mujer frente a él con una mirada calculadora. Natasha Sinclair, hija de una de las familias mafiosas más poderosas del noreste. Exprometida de Vincent Moretti, ahora sentada en el restaurante del enemigo jurado de Vincent, con los ojos ardiendo de odio. «¿Qué quieres?», preguntó Blackwood con crudeza sin rodeos. No tenía tiempo para juegos políticos. Natasha levantó la copa girándola lentamente viendo cómo la luz se deslizaba a través del rojo intenso del vino. «Quiero que Vincent lo pierda todo», dijo su voz fría como el hielo. «Quiero que pierda su imperio, su poder, el respeto de todos. Y ella, esa barata de bar, quiero que desaparezca. Quiero que deje de existir en la vida de Vincent». Blackwood dejó escapar una risa baja y peligrosa. El odio de una mujer traicionada es aterrador. Se inclinó hacia adelante, los ojos afilados. «¿Pero por qué debería ayudarte? ¿Qué tienes para ofrecer, Natasha?». Sonrió una sonrisa que nunca alcanzó sus ojos. «Mi padre controla toda la ruta de transporte de carga en el noreste. Si se alía contigo en lugar de con Vincent, tendrás el control de casi todo Chicago y sus alrededores». Blackwood quedó en silencio sopesando la oferta. Era atractiva, muy atractiva. Una alianza con los Sinclair era algo que había deseado durante años, y ahora le era puesta en las manos. «¿Y crees que tu padre estará de acuerdo?», preguntó. «Mi padre odia a Vincent, incluso más que yo», respondió Natasha. «Después de que cancelé el compromiso, dijo que estaría feliz de ver a Vincent colapsar». Blackwood asintió. Su decisión estaba tomada. «Entonces tenemos un trato». Sacó el teléfono y llamó a alguien. Unos minutos después, la puerta de la habitación privada se abrió y un hombre entró. Tony, uno de los guardaespaldas cercanos de Vincent, un hombre que Blackwood había comprado 6 meses antes. «Informe», Blackwood ordenó. «Esta semana Vincent tiene una reunión importante con aliados en Nueva York. Saldrá el viernes y regresará el domingo. Durante ese tiempo la mansión solo contará con el personal de seguridad básico, unos 10 hombres. Miss Morgan y los niños estarán en casa». Blackwood sonrió, los ojos brillando de satisfacción. «Este fin de semana, cuando Moretti vaya a la reunión en Nueva York, actuaremos». Natasha apoyó la copa y se inclinó hacia adelante. «Tengo un pedido. Cuando la captures, haz que me vea. Quiero que sepa quién está detrás de todo esto. Quiero que sepa que se equivocó de hombre». Blackwood asintió. «Como desees. Pero después de eso, ella y los niños me pertenecen. Los usaré para obligar a Vincent a ponerse de rodillas». Natasha se encogió de hombros indiferente. «Haz lo que quieras con ellos. Solo quiero ver sufrir a Vincent». La reunión terminó. 2 enemigos de Vincent se dieron la mano y se forjó una alianza mortal en la oscuridad. Al mismo tiempo, en la finca Moretti, el ambiente no podía ser más diferente. Vincent estaba sentado sobre la alfombra suave en la sala con Leo, sobre su muslo izquierdo, Luna sobre el derecho, un libro de imágenes abierto frente a ellos, y el pequeño oso decía: «¿Quién se sentó en mi silla?». Vincent leía la historia con la voz bajando a un tono rítmico que parecía hipnotizar a los niños. Leo y Luna miraban las imágenes coloridas, los ojos redondos, llenos de curiosidad.
Scarlett estaba sentada en el sofá cercano, observando a los tres, con una ternura en el rostro que ni ella misma había notado. Era un momento de paz, un momento que ninguno de los dos creyó que alguna vez se les permitiría tener. Vincent levantó la cabeza, atrapó la mirada de Scarlett y sonrió. No era una sonrisa educada ni la sonrisa dura de un jefe mafioso, sino una sonrisa real. La sonrisa de un hombre feliz con su familia. No sabían que la tormenta se acercaba. No sabían que ese instante de calma pronto sería destrozado. La mañana del viernes, Vincent estaba de pie frente a las puertas principales de la finca Moretti, con una pequeña maleta a sus pies, observando a Scarlett sostener a Leo y Luna en sus brazos. No quería irse. Cada célula de su cuerpo quería quedarse a su lado protegiéndolos. Pero la reunión en Nueva York no podía posponerse. Los aliados más importantes de la familia Moretti estarían allí y su ausencia sería interpretada como una señal de debilidad. Vincent se acercó, besó la frente de Leo, luego la de Luna y finalmente la de Scarlett. Sus labios rozaron suavemente su frente, un gesto tierno que nunca antes había hecho. «Volveré mañana», dijo en voz baja. Luego se arrodilló mirando a los ojos a sus dos pequeños hijos. «Papá volverá pronto. Cuiden a mamá». Leo y Luna miraron a su padre con los ojos muy abiertos, como si comprendieran que algo importante estaba ocurriendo. Vincent se puso de pie y miró a Scarlett una última vez. «Mark estará aquí. La seguridad ha sido reforzada. Si necesitas algo, llámame». Scarlett asintió y esbozó una leve sonrisa. «Estaremos bien. Ve, no te preocupes». Vincent subió al coche y la caravana comenzó a moverse. En el espejo retrovisor, vio a Scarlett de pie en la puerta con ambos bebés en brazos, hasta que se hicieron pequeños y desaparecieron. No sabía que tal vez sería la última vez que los vería a salvo. Ese día transcurrió con normalidad en la finca Moretti. Scarlett jugó con los bebés, los alimentó, les leyó. Los guardias patrullaron según el horario y todo parecía estable. Pero cuando cayó la noche, las cosas comenzaron a cambiar. A las 11 de la noche, Tony se deslizó dentro de la sala de control de seguridad. El guardia nocturno ya había sido drogado y estaba desplomado sobre el escritorio. Tony introdujo rápidamente el código y apagó todo el sistema de seguridad, desde las cámaras de vigilancia hasta las alarmas de intrusión. Luego abrió la puerta lateral y dejó que una fila de vehículos negros se deslizara en silencio hacia el interior del recinto. El primer disparo sonó a las 11:15. Scarlett estaba en el dormitorio, acababa de acostar a los bebés en sus cunas, cuando escuchó la detonación seca proveniente de abajo. Se quedó paralizada un instante. Luego el instinto de madre se apoderó de todo su cuerpo. Tomó a Leo, y Luna los apretó contra su pecho y corrió hacia la habitación de pánico que Vincent le había mostrado. Los disparos estallaban por todas partes. Gritos cristales rompiéndose. Escuchó a Marco gritando órdenes al equipo de seguridad, seguido del incesante tableteo de los tiros. Corrió por el pasillo, el corazón golpeándole como si fuera a estallar, las piernas temblándole, pero sin detenerse. La puerta de la habitación de pánico estaba justo frente a ella. Solo unos pasos más, pero una figura salió de una esquina en sombras y le bloqueó el paso. Tony, el guardia que había visto patrullar la finca durante semanas. El hombre que ella creía uno de los más leales a Vincent. «Lo siento, señorita Morgan», dijo Tony con la voz carente de emoción. «Solo son negocios». Scarlett retrocedió aferrando a los bebés con más fuerza. «¡Muévete!», gruñó con la voz cargada de la ferocidad de una madre protegiendo a sus hijos. «Mataré a cualquiera que toque a mis bebés». Tony avanzó y Scarlett atacó. No tenía armas, pero tenía la desesperación de una madre. Le mordió la mano, le arañó el rostro, pateó y golpeó con todas sus fuerzas todo, mientras intentaba sostener a los dos bebés que gritaban aterrados. Pero Tony era más fuerte. Un puñetazo en el rostro la hizo tambalearse. Luego, un golpe en la nuca la derribó al suelo. Lo último que escuchó antes de que la oscuridad la envolviera fue el llanto de Leo y Luna, y el sonido de pasos alejándose. En Nueva York,
Vincent estaba sentado en una sala de reuniones sellada, cuando su teléfono vibró. Un número desconocido. Pensó en ignorarlo, pero un extraño instinto lo hizo contestar. Llegó un video. Vincent lo abrió y la sangre se le heló. Scarlett estaba atada a una silla, el rostro magullado sangre en la comisura de la boca, pero los ojos aún ardían con desafío. Detrás de ella, Leo y Luna lloraban dentro de una jaula de hierro con los diminutos dedos aferrados a los barrotes. Entonces apareció un rostro familiar en la pantalla. Natasha Sinclair, sonriendo con un triunfo repugnante. «Hola, Vincent». ¿Sorprendido? La voz de Richard Blackwood se escuchó fuera de cámara. «Moretti, tienes 1 hora para llegar al almacén del muelle número 7. Solo. Si veo a alguno de tus hombres, mueren». Los 3. Scarlett se sacudió contra las cuerdas en el video, clavando los ojos en la cámara como si supiera que Vincent la estaba mirando. «Vincent, no vengas. Es una trampa». Una bofetada cruzó su rostro y la hizo callar, pero su mirada no se doblegó. El video terminó. Vincent se quedó sentado con el teléfono en la mano, el cuerpo temblándole con una furia que jamás había sentido. Luego se levantó y salió de la reunión sin dar una sola explicación. Llamó a Marco, que había sobrevivido al ataque por pura suerte. «Prepáralo todo. Reúne a todos nuestros hombres. Llama al jet privado. Regreso a Chicago ahora mismo». En el avión, Vincent permanecía inmóvil como una estatua, los ojos fríos como el hielo, la mano aferrada al arma que nunca dejaba fuera de su alcance. En su mente solo había un pensamiento esta noche: solo un bando sobrevivirá. El almacén del muelle número 7 estaba en el borde de la ciudad. Una estructura abandonada desde hacía años, el lugar perfecto para tratos en la sombra donde nadie quería testigos. Vincent entró solo exactamente como se le había ordenado, con ambas manos levantadas, para demostrar que no llevaba armas. Pero eso era solo la apariencia. Dentro del almacén, Blackwood lo esperaba rodeado por más de 20 hombres armados. Scarlett seguía atada a una silla, el rostro más golpeado que en el video, pero sus ojos aún ardían de furia cuando vio a Vincent entrar. Leo y Luna estaban en la jaula de hierro detrás de ella, su llanto resonando en el vasto espacio. Blackwood rió al ver a Vincent, el sonido rebotando contra las paredes como el graznido de un cuervo. «Así que Vincent Moretti finalmente se arrodilla por amor», dijo con la voz espesa de satisfacción. «He esperado este día durante 20 años. El día en que entras en mi territorio desarmado, sin un ejército, solo por una mujer y 2 niños». Vincent se detuvo en el centro del almacén, sus ojos recorriendo todo, memorizando la posición de cada hombre armado, cada salida, cada punto débil de la formación de Blackwood. Lo había hecho cientos de veces en su vida, y esa noche no era diferente. «Déjalos ir», dijo Vincent con una calma casi antinatural. «¿Qué quieres de mí?» «Territorio, dinero, poder, dilo, y te lo daré». Blackwood negó con la cabeza y dio un paso adelante. «Aún no lo entiendes, Moretti. No quiero dinero. No quiero poder. Te quiero muerto». Se detuvo sonriendo con pura crueldad. «Pero antes de eso, quiero que los veas morir. Quiero que pruebes lo que probó tu hermano cuando maté a su prometida». Natasha salió desde atrás con un arma en la mano, los ojos fríos y llenos de odio. Se acercó a Scarlett y presionó el cañón contra su sien. «Ella tomó mi lugar», dijo Natasha con la voz temblando de excitación. «Me robó a mi prometido. Me robó mi futuro. Es justo que yo le quite la vida». Scarlett miró directamente a los ojos de Natasha sin una pizca de miedo. «No te robé nada. Vincent nunca te perteneció». Natasha levantó la mano lista para abofetearla. Pero en ese mismo instante Vincent lanzó un breve silbido. Todo ocurrió en un latido. La puerta trasera del almacén estalló y Marco y el equipo especial de Vincent irrumpieron. Habían entrado antes, ocultos en la oscuridad, esperando la señal de su jefe. Los disparos tronaron las balas, desgarraron el aire, chispas brillaron en la penumbra. El combate explotó brutal y cercano. Los hombres de Blackwood fueron atacados por la espalda sin aviso, su formación desmoronándose.
Vincent se lanzó hacia Scarlett como una flecha, esquivando el fuego por puro instinto de guerrero. Sacó un cuchillo oculto en la manga y cortó las cuerdas en segundos. ¿Estás herida?, preguntó recorriéndola con la mirada. Scarlett no respondió. Solo gritó con la voz rota por la desesperación. «¡Los niños, salva a los niños!». Vincent se giró y vio a Marco cargando hacia la jaula de hierro, donde Leo y Luna lloraban. Disparó a 2 guardias, rompió el candado y levantó a ambos bebés en sus brazos. «¡Sácalos de aquí!», gritó Vincent. Ahora Marco asintió apretando a los bebés contra su pecho y corrió hacia la salida de emergencia. A su alrededor, la lucha continuaba. Los hombres de Blackwood estaban perdiendo terreno, pero seguían peleando con ferocidad. Natasha desapareció en el caos, capturada por uno de los hombres de Vincent cuando intentaba huir. Blackwood permanecía en una esquina del almacén, observando cómo su imperio se derrumbaba. Sus ojos estaban desorbitados, llenos de desesperación y odio. Sabía que había perdido, pero no caería sin arrastrar a alguien al infierno con él. Sacó una pistola, apuntó directamente a Scarlett, que estaba junto a Vincent, y apretó el gatillo. Vincent lo vio. En ese instante, el tiempo pareció ralentizarse. Vio el dedo de Blackwood presionar, vio el cañón alinearse con Scarlett, vio la bala a punto de salir, y no pensó, solo se movió. Se lanzó entre Scarlett y el disparo, usando su propio cuerpo como escudo para la mujer que amaba. La bala atravesó su pecho con un sonido húmedo. Vincent sintió como si un puño brutal se le hundiera en el cuerpo, y luego el dolor lo golpeó como una ola gigantesca. Se tambaleó, miró su pecho, y vio la sangre empapando su camisa blanca, extendiéndose como una flor roja oscura. A lo lejos, Marco abatió a Blackwood con un solo disparo en la cabeza. El enemigo jurado de la familia Moretti cayó al suelo, los ojos aún abiertos, mirando fijamente al techo. Vincent se desplomó sobre el hormigón helado, la sangre brotando de la herida en su pecho, formando un charco rojo bajo su espalda. Escuchó el grito de Scarlett, pero el sonido parecía venir de muy lejos. Vincent, no. «Mírame». «Abre los ojos». Scarlett cayó de rodillas a su lado, presionando la herida con ambas manos, intentando detener la hemorragia. Sus lágrimas caían sobre su rostro, cálidas y saladas. «No me hagas esto. No me dejes, Vincent». El aullido de la sirena de la ambulancia rasgó la noche de Chicago, mientras el vehículo avanzaba a toda velocidad. Dentro, Vincent yacía en la camilla, una máscara de oxígeno cubriendo la mitad de su rostro ceniciento. La sangre seguía filtrándose a través del vendaje de presión. Los paramédicos luchaban por mantenerlo con vida. Scarlett estaba sentada a su lado, ambas manos aferradas a la suya helada, negándose a soltarla incluso cuando los paramédicos le pedían una y otra vez que se apartara. «No puedes morir, Vincent. ¿Me oyes?», dijo con la voz temblorosa pero feroz. «Les debes a tus hijos toda una vida. Les debes a Leo y a Luna cada momento que te perdiste. No puedes morir antes de pagar esa deuda». Vincent no respondió. Tenía los ojos cerrados con fuerza, la respiración débil, la piel perdiendo color a cada segundo. Scarlett miraba el monitor cardíaco. Cada pitido era una promesa de que aún estaba luchando. «Prometiste que no te irías otra vez», susurró, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «No rompas esa promesa. No me dejes otra vez». La ambulancia se detuvo frente a la entrada del hospital, y Vincent fue llevado a toda prisa al departamento de emergencias en cuestión de segundos. Scarlett intentó correr tras él, pero fue detenida frente a las puertas del quirófano. «No puede entrar». «Por favor, espere aquí», dijo una enfermera con voz suave pero firme. Las puertas se cerraron frente a Scarlett, y ella se quedó allí mirando fijamente la luz roja sobre la entrada que se encendía, señalando que la cirugía había comenzado. Marco llegó unos minutos después con Leo y Luna en brazos. Los bebés dormían exhaustos por tanto llanto, sin saber que su padre luchaba por su vida al otro lado de esa puerta. Scarlett tomó a los niños, los apretó contra su pecho, y se sentó en la fría silla de plástico del pasillo del hospital. 6 horas. La cirugía duró 6 horas. Scarlett permaneció allí sin comer, sin beber,
sin cerrar los ojos ni un solo segundo. Sostuvo a Leo y a Luna miró las puertas del quirófano, y por primera vez en años rezó. No sabía a quién le estaba rezando. Había dejado de creer en Dios cuando era una niña abandonada en un orfanato. Pero esa noche, estaba dispuesta a creer en cualquier cosa en cualquiera con tal de que Vincent sobreviviera. «Por favor, déjalo vivir», susurró en la oscuridad con la voz quebrada. «Ya he perdido demasiado. Por favor, no me quites esto también». Cuando la luz roja finalmente se apagó y las puertas del quirófano se abrieron, Scarlett se puso de pie de un salto, el corazón golpeándole con violencia en el pecho. El cirujano salió con el rostro cansado y serio. Se quitó la mascarilla y miró a Scarlett con una expresión que ella no pudo descifrar. «Señorita Morgan», preguntó, y Scarlett asintió incapaz de hablar. El médico inhaló profundamente. «Hicimos todo lo que pudimos». Scarlett se derrumbó. Sus rodillas cedieron, su cuerpo de pronto demasiado débil para sostenerse. Las lágrimas brotaron y un sollozo ahogado escapó de su garganta. Se ha ido. Vincent se ha ido. Había llegado demasiado tarde. Nunca pudo decirle que lo había perdonado. Nunca pudo decirle que aún lo amaba. Y sobrevivió, continuó el doctor con la voz más suave. Scarlett levantó la cabeza sin confiar en lo que había oído. La bala pasó a 2 centímetros del corazón. Tuvo muchísima suerte. La retiramos y logramos detener la hemorragia. Sigue en coma, pero sus signos vitales se están estabilizando. Scarlett rompió a llorar de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Abrazó a Leo y a Luna con fuerza, sollozando como una niña sin importarle quién la viera. Está vivo. Vincent está vivo. Una hora después, a Scarlett le permitieron entrar en la UCI. Entró en la habitación blanca y estéril, donde Vincent yacía inmóvil en la cama rodeado por un bosque de monitores. Su rostro estaba pálido como el papel, pero la pantalla a su lado mostraba un latido constante. Estaba vivo. Estaba respirando. Scarlett acercó una silla a la cama, se sentó y tomó su mano. Aún estaba fría, pero pudo sentir un pulso débil bajo la piel. «Idiota», susurró con la voz espesa. «Eres un idiota. No vuelvas a hacer eso jamás. ¿Me oyes? No vuelvas a poner tu cuerpo delante de una bala por nadie». Se inclinó y dejó un beso suave en su frente. «Tienes que vivir por Leo, por Luna, por mí». Silencio. Entonces los dedos en su mano se movieron. Scarlett levantó la cabeza y vio los ojos de Vincent abrirse lentamente. La miró, los ojos apagados por la medicación, pero aún la reconocía. «Eres una idiota», susurró él con la voz áspera y débil. «Pero soy tu idiota». Las semanas que siguieron fueron los días más largos de la vida de Vincent, pero también los más felices. Fue trasladado del hospital a la finca para continuar su recuperación, y Scarlett se convirtió en su cuidadora principal. Le cambiaba los vendajes todos los días. Se aseguraba de que tomara su medicación a tiempo y no le permitía hacer nada que pudiera afectar la herida mientras sanaba. Vincent, el hombre que antes daba órdenes a cientos de personas, ahora obedecía todo lo que ella decía sin una sola protesta. Leo y Luna iban a ver a su padre todos los días. Al principio se asustaban al verlo en la cama rodeado de tubos y máquinas, pero poco a poco se acostumbraron a trepar al colchón junto a él, escuchándolo contar historias con una voz débil. Una tarde, mientras Scarlett acercaba a Leo a la cama, el bebé miró de pronto a Vincent, abrió la boca y dijo una sola palabra con claridad: «Da». La habitación quedó en silencio. Scarlett se congeló con los ojos muy abiertos. Vincent miró a su hijo sin confiar en lo que había escuchado. «¿Qué acabas de decir?», preguntó con la voz temblorosa. Leo miró a su padre, sonrió, y lo repitió: «Du». Vincent lloró. No las lágrimas silenciosas que solía esconder, sino lágrimas que corrían libremente por sus mejillas sin contención. Extendió los brazos, y Scarlett colocó a Leo en ellos. El bebé agarró el dedo de su padre y siguió balbuceando «du». Luna no quiso quedarse atrás.
Gateó por la cama hasta su padre apoyó sus manitas en sus mejillas y le dio un beso ruidoso en el rostro. Vincent rió con la sonrisa más luminosa que Scarlett le había visto jamás. Aunque la herida en su pecho aún dolía, fue en ese momento cuando ella comprendió que esa era su familia, que ese era su lugar. Por las noches, cuando los bebés dormían, Vincent y Scarlett se sentaban juntos en la luz tenue, hablando de cosas que nunca habían contado a nadie. Vincent habló de su infancia en una familia mafiosa, de un padre tan estricto que era cruel, de una madre que perdió por una enfermedad cuando tenía 10 años, del peso de ser moldeado como heredero desde los 15. Mi padre nunca me abrazó, dijo con la voz baja y distante. Decía que el afecto es debilidad y que un jefe mafioso no puede permitirse debilidades. Crecí creyendo eso. Creí que amar a alguien era como ponerle un cuchillo en la mano a un enemigo. Scarlett escuchó, y por primera vez comprendió por qué Vincent la había dejado hace 14 meses. No porque no la amara, sino porque la amaba demasiado, y le tenía miedo a ese amor. Luego le contó sobre sus sueños, los sueños que había enterrado durante tanto tiempo. Solo quiero una familia, dijo con voz ligera como el aire. Una casa pequeña, alguien que realmente me ame, hijos sanos. No necesito riqueza, no necesito poder, solo necesito ser amada. Hizo una pausa y miró sus manos. Pero nunca pensé que merecía amor. Mi infancia me enseñó que no tenía valor, que era una niña abandonada, no deseada, no necesaria para nadie. Vincent tomó su mano y la apretó con fuerza. Vales más que todo lo que poseo, dijo firme y sincero. Más que todo este imperio, más que mi propia vida. Tú y los niños son todo lo que tengo. Scarlett lo miró. El hombre que había puesto su cuerpo frente a una bala por ella. El hombre que estuvo dispuesto a morir para que ella viviera. Miró el vendaje en su pecho donde la bala casi le había quitado la vida. Y entendió que él había demostrado su amor de la manera más fuerte que podía. Has demostrado suficiente, susurró. Vincent la miró con los ojos llenos de esperanza, pero no se atrevió a creerla completamente. Scarlett. Se inclinó hacia él y por primera vez en 14 meses, sus labios se encontraron. No fue un beso apasionado como los que compartieron antes. Fue tierno, tembloroso, húmedo por las lágrimas. Fue un beso de perdón, de sanación, de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, Scarlett miró a los ojos de Vincent y dijo, «Empezamos de nuevo desde el principio despacio. No prometo que será fácil ni que no dolerá, pero estoy dispuesta a intentarlo». Vincent levantó su mano y besó suavemente sus nudillos. «Esperaré», dijo con voz llena de certeza. «Toda mi vida, si es necesario, nunca volveré a irme». 6 meses pasaron como un sueño. La pequeña familia de Vincent y Scarlett se mudó a una casa en los suburbios de Chicago, pacífica y segura. Lejos del mundo mafioso lleno de sombras, en el que Vincent había vivido toda su vida. La casa no era tan grandiosa como la vieja mansión en la colina, pero tenía un amplio jardín donde los bebés podían jugar una cerca blanca alrededor, y el canto de los pájaros cada mañana. Era el lugar con el que Scarlett había soñado durante las noches solitarias en ese miserable estudio. Y ahora ese sueño se había hecho realidad. Vincent cumplió su promesa. Trasladó la mayor parte de sus operaciones al negocio legítimo, desde bienes raíces hasta energía limpia, industrias que podría dejar a sus hijos sin vergüenza. Aún conservaba algunos vínculos con el bajo mundo, porque era inevitable para un hombre con el apellido Moretti. Pero ya no participaba directamente en el trabajo sucio. Marco pasó a dirigir lo que quedaba como una manera de pagar lo que le había hecho a Scarlett años atrás. Scarlett también volvió a trabajar, pero no porque necesitara dinero. Regresó al hospital Cook County como enfermera en turno diurno para poder estar en casa con los bebés todas las noches. Amaba su trabajo, amaba la sensación de ayudar a los demás y no quería renunciar solo porque su vida ahora era cómoda. «Ahora no quiero convertirme en alguien que dependa de ti», le dijo a Vincent cuando él preguntó por qué aún quería trabajar. «Quiero que nuestros hijos vean que su madre tiene su propio valor,
no solo que es la mujer de Vincent Moretti. Vincent no discutió, lo entendió y respetó. Pero el cambio más grande en la vida de Scarlett fue que comenzó terapia por primera vez. Enfrentó las heridas de su infancia que había enterrado durante tantos años. Habló sobre los años en el orfanato, sobre su padre adoptivo, sobre las noches que vagó por las calles de Chicago a los 14 años. Habló del miedo al abandono, de la sensación de no merecer ser amada, de los muros que había construido alrededor de su corazón para que nadie volviera a lastimarla. 2 veces por semana Vincent la llevaba al consultorio del terapeuta. No entraba con ella porque esta era una batalla que ella debía pelear sola, pero siempre esperaba afuera sentado en el coche hasta que ella regresaba. A veces salía con los ojos rojos de tanto llorar, y él simplemente la abrazaba en silencio, sin preguntas, sin presión, solo estando ahí. Por las noches, cuando llegaban las pesadillas, se despertaba al instante, la tomaba en sus brazos y la sostenía hasta el amanecer. No intentaba ahuyentar las pesadillas, porque sabía que eran parte de la sanación. Solo permanecía allí, un refugio constante para que ella se agarrara cuando la tormenta en su mente rugía. Y poco a poco, Scarlett se hizo más fuerte, no por Vincent, sino porque eligió sanar por ella misma. Leo y Luna tenían ahora 10 meses, crecían rápido y se volvían más traviesos cada día. Leo podía decir más palabras que Dada, y balbuceaba mamá cuando quería que Scarlett lo levantara y no cuando algo no le gustaba. Luna aún no hablaba mucho, pero fue la primera en caminar. Una tarde, mientras la familia estaba en la sala, Luna de repente soltó el sofá y tambaleó hacia Vincent. 1 paso, 2 pasos, 3. Y luego cayó en los brazos de su padre riendo, como si acabara de lograr una gran victoria. Vincent abrazó a su hija y la giró por el aire. Las risas del padre y la hija llenaban la habitación. Cada fin de semana la familia iba al parque cercano a su casa. Era un hábito nuevo, algo tan cotidiano que para otras familias sería trivial. Pero para Vincent y Scarlett, era algo que creyeron nunca podrían tener. Esa tarde Vincent empujaba a Leo y Luna en los columpios con los bebés, chillando de risa cada vez que los columpios volaban alto. Scarlett estaba sentada en la hierba cerca, con el teléfono en la mano, grabando cada momento. Ella observaba a Vincent, un hombre que alguna vez había sido el mafioso más temido de Chicago, ahora empujando a sus hijos en los columpios, con una sonrisa brillante en el rostro. Nadie en el parque sabía quién era. Para ellos era solo un padre ordinario jugando con sus hijos. Y eso era exactamente lo que Vincent quería. Cuando los bebés se cansaron y quisieron descansar, Vincent los puso en el cochecito y se sentó junto a Scarlett en el césped. Miró hacia la distancia donde el sol se estaba poniendo lentamente, pintando el cielo de naranja y rosa. Solía pensar que el poder lo era todo, dijo con voz suave y lejana. Solía pensar que poseer Chicago, poseer el Imperio Moretti, era la cima de la vida. Estaba equivocado. Se giró para mirar a Scarlett, luego a Leo y Luna durmiendo plácidamente en el cochecito. Esto lo es todo. Día en la costa oeste. Había pasado 1 año desde la terrible noche en el almacén Dock número 7, y la vida de la familia Moretti había cambiado por completo. Leo y Luna tenían ahora 1 año y medio. Los pequeños bebés que una vez fueron, habían aprendido a correr por el jardín, a decir decenas de palabras y a hacer reír a sus padres cada día. Papá, arriba, arriba, Leo, corrió hacia Vincent con sus cortas y regordetas piernitas, levantando ambos brazos para ser levantado. Vincent rió, levantó a su hijo en alto, lo giró por el aire, y la risa del niño resonó por todo el jardín. Más Luna no quiso quedarse atrás. Corrió hacia su madre y extendió una flor silvestre que acababa de recoger. Mamá Flor. Scarlett tomó la flor y besó la mejilla de su hija. Gracias, mi pequeña princesa. Esa tarde, cuando los bebés estaban cansados y jugaban en el césped, Vincent y Scarlett se sentaron lado a lado en el porche observando a sus hijos bajo el sol de la tarde. Era el momento que Vincent más amaba cada día. Un instante tan tierno que aún tenía que pellizcarse para asegurarse de que era real. Scarlett
dijo Vincent con la voz temblorosa un poco. Algo que casi nunca le ocurría a un hombre que había enfrentado la muerte sin pestañear. Scarlett se giró hacia él y vio una pequeña caja de terciopelo en su mano. Su corazón dio un vuelco. «Vincent, ¿tú?» Abrió la caja y dentro había un anillo, no un enorme diamante brillante, como el que alguna vez le había dado a Natasha. Este anillo era simple, elegante, con una pequeña piedra en el centro y palabras grabadas dentro de la banda. Scarlett levantó el anillo y leyó la inscripción: Leo Luna Scarlett. 3 nombres, 3 corazones. Todo lo que más importaba a Vincent. «Me diste una familia cuando no la merecía», dijo Vincent con voz baja y llena de sentimiento. «Diste a luz a mis hijos. Los criaste sola, y aún así nombraste a nuestro hijo con mi nombre incluso después de que te abandoné. Me perdonaste cuando no merecía perdón. Me diste la oportunidad de ser padre, de ser el hombre que te ama, de ser un mejor hombre». Tomó su mano y miró directamente a sus ojos. «Ahora quiero estar contigo para siempre. No por una alianza, no por deber, no por ninguna otra razón más que una. Te amo, Scarlett. Te amo más que a mi propia vida. ¿Te casarías conmigo, Scarlett?» Lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de felicidad. «Sí», susurró luego más fuerte. «Sí, Vincent, lo haré». Vincent deslizó el anillo en su dedo, y luego la besó un beso lleno de amor y promesas. Cuando se separaron, Scarlett sostuvo su mano e hizo algo que lo sorprendió. Colocó su mano sobre su vientre. Vincent la miró confundido. Scarlett sonrió, ella con los ojos brillantes. «No vas a perderte este». El corazón de Vincent pareció detenerse por un instante. Miró su mano sobre su estómago, y luego levantó la vista hacia sus ojos, y la verdad lo golpeó como una ola. Ella estaba embarazada. Scarlett estaba embarazada de su tercer hijo. Él no pudo hablar, su garganta estaba apretada por la emoción. Scarlett asintió con lágrimas de felicidad todavía cayendo. 8 semanas. Quería esperar hasta hoy para decírtelo. Vincent lloró por segunda vez en su vida. Lloró frente a alguien más sin sentir vergüenza. La abrazó, besó su frente, besó su mejilla, luego se arrodilló y besó su vientre. «Esta vez estaré contigo desde el primer día», susurró al bebé que aún no había nacido. «No me perderé otro momento». Una semana después, toda la familia fue al parque, su hábito de fin de semana habitual. Leo perseguía una mariposa, su risa brillante llenando el césped. Luna estaba sentada recogiendo flores, eligiendo cuidadosamente las más bonitas para darle a su madre. Vincent estaba detrás de Scarlett con los brazos alrededor de ella desde atrás, su mentón descansando sobre su hombro. Ambos observaban a sus hijos jugar sin decir nada, dejando que este momento pacífico los llenara. Nadie en el parque sabía que el hombre que sostenía a su esposa había sido alguna vez el mafioso más temido de Chicago. Nadie sabía cuánto sufrimiento habían vivido, cuánta separación, cuánta sangre y lágrimas había sido necesario para llegar a este momento ordinario. Para el mundo exterior, eran simplemente una familia normal disfrutando de una tarde de fin de semana. Y eso era exactamente lo que ellos querían. El hombre más peligroso de Chicago había descubierto que el verdadero poder no residía en las balas que disparaba ni en los imperios que construía. El verdadero poder residía en 3 corazones pronto a ser 4 que lo habían perdonado y le habían dado una razón para ser mejor. Algunas historias terminan con batallas dramáticas, pero las historias de amor más hermosas terminan con días ordinarios y la promesa de incontables días ordinarios por venir. Si esta historia te conmovió, deja un comentario diciendo: ¿le darías una segunda oportunidad a Vincent? Compártela con alguien que cree que incluso las personas más rotas pueden encontrar redención. Y suscríbete a nuestro canal porque algunos secretos merecen ser esperados.